Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Cande, soy perforadora y hoy vamos a estar revisando un poco de lo mejor y lo peor que puedo encontrar, tanto en TikTok como en Instagram. Así que nada, vamos a empezar. Primer video. Ok, para empezar creo que lo más importante en este video, podemos decir para criticar, es el hecho de que está usando un plumón, ¿sí? Me parece muy importante que empecemos por el hecho de que la perforación es una herida, ¿sí? Nosotros tenemos un punto de entrada y un punto de salida. Todo lo que tenemos en la perfo es muy importante que sea estéril en todos los aspectos, desde los guantes que usamos, la joyería que estamos utilizando e inclusive el tipo de material que utilizamos para marcar. Si nosotros vamos a utilizar un plumón, como cliente uno no sabe si el plumón ha sido utilizado en otra parte del cuerpo. Si en ese lugar perforan genitales, anda a saber si siquiera marcaron con ese mismo plumón que te están marcando la lengua, estuvieron perforando y marcando genitales. No sabemos si perforan otra oreja, otra lengua y así un millón de cosas. La verdad que si vos vas y te perforan con un plumón, decirle paso, gracias, me retiro. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Siempre va a ser con un palillo, violeta de genciana, que son de un solo uso, básicamente. Vamos al siguiente. Hace mucho tengo ganas de hacérmelo. Y bueno, ¿serio? Bueno, sí que me duele mucho la cara. Que son cosas lindas. Acá. Profundo, dale. Es algo lindo. Imagina que me desmayo. Puede ser, ¿eh? Después no se me cae la ceja, ¿no? No. Pero ¿viste qué pasa? Que... Ahí creo, ¿no? Creo que sí. ¿Cuánto va a durar? La verdad es que es muchas las cosas que acá hay que revisar realmente. Para empezar, ella me encanta, muy natural en su forma. Su pregunta de respecto a si se le puede caer la ceja es un mito muy común que tiene toda la gente respecto a esto mismo de que se te puede caer la ceja con la perforación. Realmente no es verdad, o sea, tiene que estar muy mal hecho para que algo así pueda llegar a pasar, ¿no? Obviamente en la cara tenemos un montón de terminaciones nerviosas y eso puede derivar en algo que no sea muy positivo, pero realmente si está bien hecho no hay problema. Ahora, ¿qué vemos acá? Número uno, está sentada. Yo entiendo que la marcación uno la puede hacer sentada, pero acá lo que yo veo después es que ella agarra una pinza y le pone la perfo directamente en la cara y le pregunta dónde lo quiere tener. Vamos a empezar por la base. El piercing de la ceja tiene uno o dos lugares. Estamos hablando del costado. Obviamente el resto de la ceja hacia adentro es otra cuestión. La cuestión del costado es a donde termina el ojo, aproximadamente unos 45 grados. Es muy leve, no estamos hablando en el final de la ceja. También hay que ver el movimiento y eso es algo que uno hace en el momento cuando tiene la persona al frente, pero no podemos darle a elegir eso al cliente. O sea, el perforador es el que tiene que saber y el que tiene las herramientas también para darte un mejor resultado. Entonces, si realmente te preguntan dónde lo querés, la verdad deja bastante que desear. Después, yo no soy muy fan de las pinzas. Nosotros no sabemos cómo reacciona nunca un cliente. Nunca, jamás se puede perforar en dirección al ojo. ¿Qué pasa si tu cliente se mueve o te quita la mano? Pueden pasar un millón de cosas. No se puede perforar en dirección al ojo. Por Dios, eso es terrible. Ya, pues. ¿Ya? Listo. Hasta que me hago 10 más. Estoy viendo que ella por lo menos no muestra ningún cambio de guantes. Con los mismos guantes le toca la cabeza, la cara, la limpió, es la misma pinza, se ve como si fue la misma joyería con la que le preguntó a dónde, es la misma que está poniendo. Es algo muy importante la asepsia y la antisepsia a la hora de perforar, porque como ya dije, es una herida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de material que estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo. Bueno, vamos al siguiente. Ok, aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, la técnica que utilizó es muy buena. Lo que me llama mucho la atención y no me parece muy positivo es el hecho de que use vaselina. Realmente la aguja americana, el tipo de aguja que deberíamos de utilizar los perforadores, en general, es demasiado filosa. Realmente no hace la diferencia si tenés un poco de vaselina o no. Siento que puede ser un poco lo que le ayuda al cliente a pensar que es como psicosomático, la idea de, no, me va a doler menos porque está utilizando vaselina. Realmente no. Como dije antes, lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que el área esté limpia y si realmente estamos metiendo vaselina en nuestra aguja estéril y en nuestro campo estéril y en nuestra área estéril, estamos haciendo una contaminación cruzada al final, porque lo que está pasando es que estamos metiendo algo no estéril en nuestra área estéril, que eso no debe de suceder. Otra cosa que me llama la atención es el hecho de que usaron catéter en su tragus y en su mid-helix usaron aguja americana. Voy a hacer una aclaración, están utilizando gasa como campo estéril. Yo no recomiendo mucho la gasa, prefiero la tela SMS, que es una tela azul
azul de triple capa, que eso te permite sobre todo la absorción de la sangre, los fluidos, y además es tu campo estéril. Uno como perforador inevitablemente vas a tocar la zona, entonces por eso se utiliza el área estéril para que vos puedas apoyar tus manos y marcar y etcétera. Y el gas a lo mejor no es lo mejor, pero por lo menos la están utilizando. Y eso ayuda por lo general a separar el cabello, que nada se te meta en el on the way, básicamente. Vamos al siguiente. See myself here. She's getting it done. Look. Give me a good breath. Exhale. Hermoso. Yay! Excelente. Paradise Montreal. Acá está todo bien. No tiene el campo estéril, no está utilizando el campo estéril, pero la verdad no pasa nada. O sea, muchas zonas en las que por ahí es un poco más difícil de utilizar y lo entiendo, en donde uno puede preferir o no hacerlo. El tipo de guantes que está utilizando, muy limpio, perfecto, se puede notar sobre todo en el brillo, cuando son de nitrilo y cuando son de látex. Los guantes de látex por lo general no se pueden meter el autoclave, que el autoclave es lo que define la esterilidad de un material, ¿no? Entonces el látex no resiste esa cantidad de grados, pero el nitrilo sí, y claramente acá los guantes que está utilizando son de nitrilo. Segundo, la joyería que está utilizando es de titanio. Tercero, cuando la aguja pasa y luego pasa su taper. Perfecto, porque es un error muy común de que yo veo que pasan las agujas y vuelve la aguja. Si la aguja tiene filo, lo que va a hacer es un doble corte, o sea, va a volver a lastimar, y nosotros lo que tenemos que priorizar es que se lastime lo menos posible, obviamente. Dice perforación de la lengua a mano alzada. Excelente. Paradise Montreal, muy bien, muy limpio. I feel so bad for my client. Her piercings have been irritated for over a year. She went back to the place where she got them, and they refused to take them off. Ella dice, me siento muy mal por mi cliente, sus piercings han estado irritados por un poco más de un año. El lugar donde ella se los hizo se han rehusado a quitárselos. Entonces me parece muy importante que sepamos que tu perforador tiene que ser lo suficientemente profesional como para saber también cuando uno se equivoca o cuando uno también tiene un mal resultado, porque muchas veces no es solo la culpa del perforador, también puede ser el tipo de joyería, el cuidado que puso el cliente. Acá claramente no creo que sea la culpa del cliente, porque estamos viendo, tiene unas bananas, que la banana no puede, o sea, nada que sea curvo, la zona del cartílago tiene que ser sí o sí recta. Sí o sí recto. No hay negociación en esto. Entonces, tiene que ser recto. Si utilizamos algo curvo, lo que empezamos a hacer es generar una tensión en ambos lados de la herida. Eso genera los granulomas, lo que estamos viendo acá en el video, y eso va a hacer que la perforación no cicatrice en el 90% de los casos. Son muy pocos los casos donde me ha llegado algún cliente y me dice, no, tengo esta perfo desde el inicio con esto curvo y cicatrizó bien. Y no, wow. Pero son literalmente contados con la mano. Sus barbell curvos, la verdad, sus bananas son probablemente uno de los grandes motivos por el cual está teniendo esta reacción, y puede ser también por el hecho del material que está usando. Acero quirúrgico es un material poroso, a diferencia del titanio. Al ser un material poroso, esto significa que en estos como mini agujeritos de la joyería se acumula el colágeno y elastina, que es lo que nuestro cuerpo libera en el momento de empezar a hacer la cicatrización. Entonces, cuando esto se pega al arete, es muy común que te digan, no, tienes que moverlo. Eso realmente es obsoleto por el hecho de que si lo movemos, básicamente estamos rompiendo las capas de cicatrización que se acaban de generar y estamos empezando todo de nuevo. Todas estas protuberancias que salen hacia el costado es eso, colágeno y elastina en exceso. Eso empieza a salir hacia algún lado porque el cuerpo empieza a mandar esto a la herida para cicatrizarla, y como claramente la joyería está metida en el medio, eso empieza a salir hacia un costado. I immediately remove them and hope they can still be saved. Curved barbells are not suitable for Ella tiene razón, todo lo que está diciendo es verdad. helix piercings, lobes. I switched them all to straight barbells and had her done salt spads. This is the final result. Now we just wait and hope we can. Ok, lo que ella hizo es de cambiarlos todos a unos barbells rectos, que está perfecto. El único problema con esto, si podemos decir, es que no utilizó ningún disco de silicona. Los discos de silicona lo que hacen básicamente es frenar la producción de colágeno y elastina, entonces eso genera calor tanto como en ambos lados de la perforación, y eso va a hacer de que estos granulomas empiecen a mermar y desaparecer. Igual muy bien lo que hizo, muy bien el hecho de cambiarlo, muy mal por la chica, pobre, ojalá los pueda salvar. Pero bueno, siguiente. Le pusieron esta joya diciéndole que era titanio. El mal material de la joyería desencadenó una infección y un mal proceso de cicatrización, lo cual generó un queloide. Ok,
Vamos por el inicio. Acá ella está diciendo de que le dijeron de que la joyería era de titanio y al final era de acero quirúrgico. Estamos de acuerdo en que eso sí puede hacer una reacción de tipo de granuloma, pero también ese tipo de joyería. Yo la verdad que al día de hoy trato de evitarla, a menos que sea una perfo ya cicatrizada, pero trato de no ponerla como joyería inicial. ¿Por qué? Esta joyería curva a mí personalmente no me da un buen resultado. Siento que los primeros 3 meses es el tiempo más crítico, podemos decir, en el tiempo de cicatrización. Entonces, si tenemos algo que realmente se mueve, no está correctamente ubicado, es muy común que esta clase de cosas puedan pasar. Los granulomas son muchos los detonantes que pueden hacer precisamente un granuloma, y sobre todo el jalarse. El jalarse la joyería, la zona de la nariz es cartílago, entonces necesita tener mucho cuidado. Y el estar en la cara muchas veces con la toalla cuando la gente se seca, con la ropa cuando se la sacan, con el mismo cabello, es muy común enganchárselos, o te olvidas que los tenés, te los rascás. Y si tenés esto que no tiene rosca y no tiene base y te lo rascaste, es muy común que el jalón termine haciendo esta clase de reacciones. Yo al día de hoy, hace ya mucho, utilizo solamente labrets, que son los de base plana con un top de rosca interna. Muy bien el hecho de que le hayan puesto el disco de Nopul, es precisamente, o sea, el disco de silicona, lo que dije en el video anterior, que no habían utilizado. Esto va a hacer que ese granuloma desaparezca. Y también dice que lo que le salió fue un queloide. Me parece muy importante el hecho de remarcar, existen 3 tipos de cicatrizaciones: normal, queloide, hipertrófica. El queloide en general es una herida, o sea, tienes que tener tipo de cicatrización queloide, y además puede pasar por otras cuestiones. Como no soy médica no vamos a entrar en eso, pero bueno, pueden ser varias las razones por las cuales esto llega a pasar. El queloide crece, sigue creciendo. El granuloma solo es un exceso de colágeno y elastina que se puede retirar con un disco Nopul. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque si es un queloide y le ponemos un disco Nopul, puede empeorar todo. Entonces es muy importante aprender a diferenciar cuándo es un granuloma y cuándo es un queloide, y cuándo es una cicatriz hipertrófica también, ¿no? Pero bueno, las otras dos son las como más comunes, podemos decir. Ok, vamos al siguiente. Excelente. Esto tiene todo lo que está bien. Por perfo, aproximadamente un perforador tiene que usar entre 3 a 4 pares de guantes. Esto significa, tenemos un primer par de guantes que es para limpiar nuestra zona, ¿no? Una vez que limpiamos todo, limpiamos la mesa, limpiamos nuestra área de trabajo, preparamos, ponemos solo nuestro campo, no abrimos toda la joyería ni nada, como él hizo precisamente al final. Nos retiramos esos guantes. Ahí él utilizó otros guantes, si no me equivoco, rosados, para limpiar a su cliente, para marcar con un palillo y violeta de genciana. Se sacó ese par de guantes, y cuando ya puso todas sus cosas en su autoclave, estaban estériles, abrió los guantes y ahí empezó a poner sus agujas, su taper, todo el resto de las cosas que necesitaba. Se sacó su joyería, que es algo muy importante. Empezó a perforar y usó triple capa, o sea, perfecto, mejor imposible, para separar como el cabello de su área de trabajo. Sobre todo me imagino porque esta chica tiene como el cabello chino, rulos, como le quieran decir. Entonces es como bastante importante poder separar estos pelos rebeldes. Sí, su técnica perfecta, o sea, realmente pasó la aguja, pasó su taper, después volvió con la joyería, todo muy clean, perfecto. Javier Guerra Piercing, excelente, muy bien. Todo perfecto. Esto es lo que tienen que ver cuando van a perforarse. Si no ven algo de esto, no lo hagan. Vamos al siguiente. Dice, update on my industrial piercing. Ay, pobre. Ok, pobre. O sea, me causa gracia, pero realmente al mismo tiempo me siento mal por ella. Siento que es mucho más común de lo que creemos, la verdad. El piercing industrial es un piercing que muy poca gente realmente tiene la anatomía correcta para utilizarlo. Esto no significa que no se lo pueda hacer cualquier persona. Cualquier piercing se puede hacer siempre y cuando respetemos la anatomía de las personas, ¿no? Entonces, si a usted llega una persona con esta clase de anatomía, como claramente se puede ver, su oreja, la parte curva de su oreja es demasiado cerrada. Entonces eso nunca va a permitir el espacio para que pongamos un industrial. Vamos en contra de las líneas de Lieger. Eso es, o sea, básicamente ahí no hay mucho más que hacer. Vas en contra, vas a tener una reacción, te lo vas a tener que sacar. No hay más. Claramente con este tipo de anatomía de oreja, la verdad sí se complica un poco. Me parece que ella no es apta para ninguna adaptación del industrial. Se puede hacer otra clase de piercing, se le puede hacer un flat, se le puede hacer perforaciones en la parte de la curvatura de la oreja. Existen un montón de variaciones y ahí está en la profesionalidad de cada uno de poder recomendarle a tu cliente y decirle, mira, esto no va a funcionar, te puedo ofrecer esto y esto y esto, porque el cliente no sabe. Él vio ese piercing en el industrial en otra oreja y dijo, yo
yo también quiero. Realmente no se frenó a pensar, ah, no, anatómicamente no puedo tenerlo. La gente no sabe, entonces ahí está en la profesionalidad de cada uno y decirle, mira, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, y estas son las opciones. Parte de mi trabajo y parte del trabajo de todos los perforadores es decir que no, un montón de veces. Es incontable la cantidad de veces que tenemos que decir que no frente a un montón de ideas que trae la gente. Hay mucha gente que no tiene en consideración el tiempo de cicatrización, el dolor, la forma de dormir. Son muchas las cosas que definen qué es lo que uno puede hacer en su cuerpo y lo que no. Realmente podemos hacer lo que querramos, pero qué es lo que deberíamos de hacer de última, ¿no? Vamos al siguiente. Ok. Muy bonita la joyería, es de titanio, rosca interna, todo perfecto. Está utilizando una aguja americana. Básicamente, como dije, es lo mejor frente a la aguja americana y el catéter, y ni hablar de las pistolas. La aguja americana siempre va a ser lo mejor. La técnica correcta, nada más que lo que hizo es lo que yo dije en un video, en uno de los videitos anteriores, es que utilizaron la aguja para pasar y luego para volver. Eso, como dije, la aguja tiene filo, entonces si pasa y vuelve a lastimar. Eso no nos tenemos que olvidar. También está batallando mucho con el cabello en su oreja, entonces está pasando y está moviendo, y está moviendo, y está moviendo. Precisamente para esto es que necesitamos el campo estéril, ¿no? Porque el campo estéril te permite separar la oreja de todo el resto de la cabellera. Listo. Vamos al siguiente y me parece que el último. Dice cuando no tienes la anatomía para un piercing en el ombligo tradicional. Acá ella dice que le encanta hacer como arreglar cosas. A mí también. Perfecto que le quitaron la joyería de muy baja calidad. Ok, vamos a hacer, porque es un poquito largo el video, vamos a ir revisando un poco todo lo que ella está diciendo. Está diciendo que a ella le encanta acomodar cosas y arreglar cosas, y le entiendo, a mí también, pero esto claramente era insalvable. Una vez que ya se corre, el ángulo de la perfo es muy difícil de salvar, ¿no? Existen también 3 tipos de ombligos. Tenemos el ombligo común, el ombligo flotante. Hay un solo tipo de ombligo que básicamente no se puede perforar, que en los 5 o 6 años que tengo perforando solamente me ha aparecido una sola vez, así que es el menos común. Es muy importante también determinar qué tipo de anatomía tiene tu cliente a la hora de hacerle un piercing en el ombligo. Si no tienen la anatomía correcta, esto es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener una protuberancia, un granuloma, vamos a tener básicamente que los próximos meses sean bastante incómodos, podemos decir. También si se le engancha, se le puede enganchar con los pantalones, con las faldas. Es un poco contraproducente el hecho de tener una joyería que no es la correcta. Tanto porque si tiene un ombligo flotante, la parte de la gema va a estar todo el tiempo saliendo hacia afuera, generando una tensión que va a generar estos granulomas. Acá ella dice que por lo menos 3 meses antes de volver a perforarla, cosa que me parece excelente. Ella misma dice que en 3 semanas más o menos la cicatriz desaparece, pero eso no significa que esté listo para volver a perforar. Entonces también respetemos lo que nuestros perforadores nos están diciendo, y si nos dicen 3 meses, yo sé que para mucha gente no es fácil esperar, pero es muy importante que esperemos y escuchemos qué es lo que nos está diciendo nuestro perforador. Ella dice es mejor prevenir que curar. Tiene muchísima razón. Nadie queda exento de cometer un error. A ver, tanto los perforadores trabajamos con el cuerpo humano, y realmente el hecho de que podamos cometer errores siempre está a la mano. La verdad, siempre es una opción. Como dije, trabajamos con el cuerpo. Nadie es igual a nadie, entonces realmente hay que estudiar mucho la anatomía y ser muy consciente también a la hora de prestar el servicio, y ser muy honesto, porque esto es un trabajo de 2. Yo hago una parte, el cliente hace la otra. Me parece realmente muy bien todo lo que ella hizo, y muy bien el hecho de no volver a perforarlo. Como ella dice, si tu perforador te incita a volverte a perforar en el mismo momento cuando te lo sacó, no lo hagas, porque básicamente está lastimado, entonces hay que esperar a que sane antes de siquiera volver a tocarlo. Si estás haciendo una perfo, no es solo un agujerito, realmente es muy importante el tipo de joyería que estamos poniendo. Cuídense el cuerpo, que hay solamente uno y ya. La verdad, ni más que decirles, siempre tengan cuidado. Entonces, si uno puede guardar un poquitito más de dinero y hacérselo en algún lugar que sea bien profesional, en donde les den una buena respuesta y sobre todo utilicen un buen material, háganlo, vale la pena. ¿Ok? Creo que ese ha sido el último video por hoy. Muchísimas gracias por mirar. Espero realmente que les guste. Todo esto es básicamente mi opinión, basado en mi experiencia, así que realmente espero que les haya gustado, que vuelvan a verme la semana que viene. Si les gustó, por favor, pónganle me gusta, suscríbanse. Este es nuestro primer video. Ayúdenme a seguir creciendo. Adiós.